queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, te lo enseño ya. En este video tutorial te traigo las soluciones para cuando el juego PES Mobile 2020 se cierra solo. Ok, antes de empezar con este video quiero decirte que si quieres eliminar el lag de este juego, puedes ir a la descripción del video. Te voy a dejar un video para que eliminar dicho lag del PES Mobile 2020. Sirve para todos los juegos este video. Bueno, sin más que decirles, la primera solución es una muy fácil y sencilla, la cual es ir a la parte de arriba. Vamos a deslizar el menú que se encuentra en la parte de arriba y luego vamos a darle a la flecha que estamos seleccionando en este momento. Entonces acá a ustedes les va a aparecer varios iconos y vamos a buscar el que dice zona portátil o dice hotspot. En mi caso yo no lo tengo, pero yo se lo traigo a ustedes para que puedan solucionar este error. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar dicha opción. Solamente a ustedes quizás les aparece desactivada, entonces lo que tienen que hacer es activarlo. Cuando hayan activado esa opción de hotspot o zona portátil, les puede aparecer de alguna de esas dos maneras, pues van a reiniciar el teléfono celular y observan para ver si el problema se les soluciona. Si en dado caso no les llega a servir de esta manera, pues vamos a ir a menú, luego vamos a ajustes, luego vamos a la parte de abajo donde dice información del teléfono y vamos a seleccionarlo. De allí van a la parte de abajo y donde dice número de compilación, van a seleccionarlo varias veces, entre 7 a 9 veces, algo así. Les va a aparecer un conteo que se active el modo desarrollador u opciones de desarrollador, el cual se encuentra en el menú de ajustes, pero en la parte de abajo. Lo vamos a seleccionar y luego de ello vamos a dirigirnos a unas opciones las cuales vamos a buscar en estos instantes. Voy a buscarlos. Entonces dice escala de animación de ventana. La vamos a seleccionar y le vamos a dar donde dice animación desactivada. Luego vamos a escala de duración de animación, le damos en animación desactivada y luego vamos a escala de transición animación y también la desactivamos. De allí reiniciamos el teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona. Si te sigue sin abrir este juego, pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a ir a menú, luego vamos a ajustes, de allí vamos a aplicaciones. Dentro de aplicaciones vamos a buscar la aplicación de PES Mobile 2020. Entonces la vamos a seleccionar y le damos donde dice almacenamiento. Luego le vamos a dar acá donde dice borrar caché. Va a quedar en 0. Reiniciamos el teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona. En la descripción del video te dejo para que elimines el lag de este juego.